Vamos a charlar entonces con la doctora Karina Goya, que es médica residente de la maternidad Sardá y es integrante de Asamblea Cava. Asamblea, el nombre completo es Asamblea de Trabajadores Concurrentes y Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a charlar también con el doctor Raúl Laguna Bosch, que es médico residente en la provincia de Buenos Aires y es representante de la Comisión Provincial de Residentes. Los saludo a ambos. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar presentes y por darnos este rato para charlar. Les hago una pregunta a ambos. Les quería pedir, como para arrancar la conversación, si me cuentan a lo largo de esta lucha que vienen teniendo tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires los médicos residentes, cuáles son los logros que han conseguido y cuáles son las cuestiones que quedan pendientes. Bueno, si te parece, Karina, podés comenzar vos. Bueno, nosotros estuvimos dando una lucha que, bueno, ya lleva más de 2 meses. Si bien hubo triunfos parciales, todavía continúa. Nosotros estábamos peleando por una recomposición salarial. Cuando inició todo esto, un R1, que es un profesional de la salud recibido, un médico, un psicólogo, un enfermero, un trabajador social, estaba ganando por debajo de lo que es hoy la línea de la pobreza. Y gracias, bueno, a esta lucha inmensa que se dio y que también, bueno, se contagió de otras que se estaban dando en otros lugares, y a la vez también fue un viento a favor para muchas otras. Nosotros ganamos un salario, digamos, acorde a la canasta básica familiar con servicios y alquiler necesaria para vivir en capital, que hoy está en más de 200.000 pesos. Además de eso, nosotros tenemos una figura de trabajador que es el concurrente, que es también un profesional de la salud, que no cobra por su trabajo, digamos, trabaja totalmente gratis y que aparte no tiene ART. Y a partir de esta gran lucha hemos conseguido mesas técnicas, que es decir, que el gobierno y el Ministerio de Salud se sientan a negociar con nosotros para darle una salida a este problema. Hemos logrado que, por ejemplo, ahora les den comida. Estos eran trabajadores que capaz están 24 horas dentro del hospital sin ni siquiera tener garantizada la comida. Es decir, que vos vas a trabajar y no solo no te pagan, sino que tenés que gastar vos para trabajar. Entonces, bueno, si bien hemos tenido estos triunfos, la lucha, por supuesto, continúa. Bueno, bien. Digamos, antes de continuar, Karina, yo sé que vos tenés limitaciones horarias, así que yo te pido que nos avises cuando tenés que retirarte, ¿sí? Perfecto. Gracias, sí. No, por favor. Raúl, sí, ¿por qué no nos contás un poquito cómo están en esta lucha, qué han conseguido y qué es lo que queda pendiente? Hola, gracias por el espacio y por escuchar. No, por favor. Mira, nosotros venimos de una lucha de hace mucho tiempo, o sea, podría decir décadas, y que estos últimos años se intensificó muchísimo, así como decía mi compañera de Capital, contagiado por algunas otras luchas y también contagiando. Los últimos logros que venimos teniendo es, hago de forma más breve y ordenada, pero hace algunos años nosotros venimos logrando, por ejemplo, que nuestro sueldo sea discutido en la paritaria de profesionales de la ley 471, que es la ley de carrera profesional sanitaria, que es el que, bueno, el primer organismo que nos reconoce a nosotros como trabajadores es justamente el gremio de profesionales, que es la CICOP, del cual yo pertenezco, y a partir de la lucha de conjunto con el resto del equipo de salud, que venimos logrando es que primero que se logre que nuestro sueldo antes era por decreto, imagínate lo que era, o sea, aunque la paritaria fuera, no sé, por dar un ejemplo, 50% de aumento, a los residentes antes le daban a gusto y piacere como el valor que les se le antojaba. Entonces, que sea discutida una paritaria nuestras condiciones de trabajo para nosotros también fue un reconocimiento, pero por supuesto que como la paritaria siempre queda por debajo de la inflación, siempre es motivo de seguir discutiendo en las mesas paritarias. Y los logros más recientes que tuvimos fue de hace mucho tiempo que conseguimos una reglamentación que nos aumenta un piso de derechos. Por ejemplo, logramos instaurarla por lo menos
formalizado en el reglamento las guardias de 12 horas, el descanso posguardia, el aporte jubilatorio sin pérdida salarial. Nos dieron también un plus por hacer guardias, o sea, va a haber un aumento salarial por el hecho de hacer guardias, que antes las guardias no eran contempladas, era como parte de la formación nada más y no. Y bueno, sí, entre otras cosas, como licencias, el régimen más parecido a lo que es la ley de carrera profesional de la de 471, que es de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por supuesto que todavía nos quedan los desafíos de poder implementarlo, ¿no? Porque hay resistencia de cualquier índole. Hay resistencia en los servicios, hay resistencia en los ministerios, hay resistencia en las jefaturas, en las direcciones de los hospitales, porque como el personal de la planta es poco, mucho del trabajo que necesitamos nosotros, que necesita ser realizado en los servicios, en las guardias, en los pisos, en las internaciones, en los consultorios, lo terminan haciendo los residentes y los concurrentes. Ajá, así que ajá. Sí, nuestros reclamos principales ahora son siempre vinculados a las condiciones de trabajo, la implementación real del reglamento urgentemente y una recomposición salarial, que eso es, creo que un reclamo de hace mucho tiempo. Nuestro salario está quedando muy por debajo de las necesidades. ¿Cuál es Raúl, el valor, el salario de un residente? Por lo menos un residente de primer año, supongo que son distintos los valores según el año de residencia, ¿no? Perdón, yo no te escuché muy bien, pero creo que me preguntaste sobre el salario del residente. Mira, un R1 ingresante está cobrando 140.000, el R1. El R2 está cerca de 150, 160, y ya a partir del R3 en adelante, que no cambia el salario de residente tercer año en adelante, incluyendo jefe de residente, cobrará cerca de 180. Ajá, está. Bueno, tengo una consulta, Karina, vos. Nos mencionaba Raúl recién sobre el reglamento de las residencias que se promulgó hace poco y que, bueno, para ellos fue un avance importante. ¿Los residentes y concurrentes de Capital tienen un reglamento equivalente y en caso que lo tengan, cuáles son las características? Sí, tenemos también una ley, digamos, de residentes que es muy vieja, es incluso antes de los años 70, y luego de eso reglamentaciones sobre, digamos, esa ley, pero que bueno, hoy en día en muchos casos no se cumplen. Hoy en Capital se siguen haciendo guardias de 48 horas totalmente gratis, sin ningún tipo de supervisión, es decir, la reglamentación está, pero bueno, es difícil que eso se cumpla y que se respete, ¿no? Entonces nosotros en este momento dimos una lucha que fue muy clara por una cuestión salarial, pero bueno, no dejamos de lado ninguna, o sea, no dejamos de criticar, digamos, toda la problemática que tienen las residencias, y nosotros vemos que por parte del gobierno y los gobiernos en general hay un ataque hacia la salud y un intento de vaciar la salud pública, y nosotros vemos esto con mucha preocupación porque la precarización que nosotros tenemos en nuestros trabajos y aparte el mal salario genera que hayan quedado muchas vacantes libres de residencias y concurrencias. Y si bien nosotros vamos a ser categóricos en criticar la situación de las residencias y concurrencias en este momento, también somos los que más las vamos a defender, entendiendo que es una manera de formación de altísima calidad educativa y que es lo que forma a los profesionales de la salud el día de mañana. Nosotros vemos que si no hay residentes, si no hay concurrentes que se quieran o que incluso puedan, porque hay que comprometerse a trabajar, como decía Raúl, por 140.000 pesos. O sea, es realmente saber que uno va a ser pobre, realmente. Y nosotros vemos esto con mucha preocupación, porque por un lado va a sobrecargar aún más a quienes somos parte de este sistema, va a generar que un sistema de salud público ya muy sobrecargado sea aún más expulsivo. Hoy en día para conseguir un turno yo soy pediatra, para conseguir un turno para una hernia de un bebito tenés que esperar un año, ni hablar si querés un turno para salud mental en el cual el 80% son concurrentes, ya te podés ir olvidando de cuánto tenés que esperar. Y por otro lado, esto va a generar que en 10 años
estemos frente a la desaparición de las especialidades. Por si alguien quizás no lo sabe, cuando uno hace una residencia, una concurrencia, es decir, y uno va al neumonólogo, bueno, ese neumonólogo es un médico que hizo la especialidad, o sea, una residencia, una concurrencia en neumonología. Entonces vamos a la desaparición de las especialidades que ya de por sí, tanto en el sistema público como en el sistema privado, bueno, todos sabrán lo difícil que es conseguir un turno. Entonces, entendemos que esto debería ser una preocupación importantísima para el gobierno, algo de primera línea, pero bueno, que claramente no lo es y que hay un ataque sistemático que se viene dando hace ya muchos años a la salud pública. Nos comentaba hace un ratito, cuando hablábamos con Raúl, sobre los sueldos de los residentes de primero, segundo y tercero. En el caso de Capital vos comentaste, pero que comentaste el sueldo al que habían conseguido, lo que no sé cómo es la escala que tienen, o no la escuché cuando la dijiste. Bueno, nosotros teníamos una diferencia entre un 5 y un 6% previo a este aumento que ganamos. Un R1 estaba cobrando aproximadamente 121.000 pesos y un R2 ganaba 130.000, como para que te des una idea. En este momento, a partir de que ganamos, un R1 está cobrando 200.000 pesos, pero un R2 se acható el salario, digamos, es decir, está cobrando 201.000 pesos, es decir, por todo ese año, toda esa experiencia, todo ese trabajo que vos hiciste, cobras 1.000 pesos más nada más. Entonces, bueno, nosotros denunciamos esto porque fue una maniobra por parte del gobierno, por supuesto, de ahorrarse esos miles de pesos, digamos, que tampoco le significaban tanto al gobierno más del distrito más rico del país, digamos. Pero bueno, es un achatamiento a nuestro salario y también un ataque a nuestra formación que, bueno, no se recompensa, digamos, el avance en la formación. Está. Digamos, también un poco de lo que escuché que vienen comentando ambos, Karina, en Capital, hay una diferencia con respecto al tiempo de duración de las guardias, ¿no? Nos comentaba Raúl que tienen guardias de 12 horas y en Capital tienen guardias hasta de 48 horas, ¿es así? Sí, igual en provincia me imagino que también debe seguir pasando porque están hechas las leyes y los reglamentos, digamos, pero bueno, de ahí a que se cumplan son cosas totalmente diferentes. Nosotros hacemos guardias de 12, 24, 36 y hasta 48 horas seguidas. O sea, cualquier especialidad quirúrgica, vos vas al hospital y encontrás un residente que entra a las 6 de la mañana un día y se puede llegar a ir 2 días después. Eso es algo que sigue pasando aún, a pesar de que nosotros por ley, y fue también un triunfo de la organización de los residentes, tenemos el derecho al franco posguardia, es decir, que luego de 24 horas de trabajar, que también es excesivo, deberíamos podernos irnos a descansar a nuestras casas. O sea, nadie quiere que lo atienda un médico o un profesional de la salud que no duerme hace 30 horas, ¿no? Eso de más está decirlo. Obvio. Raúl, ¿cómo es? ¿Se cumple en la provincia estos nuevos requisitos establecidos en el reglamento de guardias cada 12 horas con descanso proporcional? No. ¿O todavía es una declaración de deseo nada más? No se está cumpliendo todavía. Yo creo que se está empezando a ver cómo vamos a implementarlo. Los servicios lo ven como un desafío, algunos están completamente reticentes. Te doy el ejemplo de un hospital grande, el Impersonal de Agudos, el Eva Perón de San Martín, que es el hospital de mayor complejidad de toda la zona norte, región Quinta. Una carta escrita por los jefes de servicio donde firmaron cerca de 13 a 15 jefes de servicio rechazando el reglamento nuevo. Imagínate las condiciones que estamos. Entonces el franco posguardia, o sea, algunas especialidades va a lograrlo, otras va a lograr a medias, porque algunos jefes de servicio están buscando la forma de intermediarlo. Porque también hay otra realidad, no hay planta que lo cubra. Entonces, si no está el residente, ellos van a querer dar látigo al residente para que cubra todos los baches del sistema. Como la planta es insuficiente, la planta es poca. Te doy un ejemplo, ahí mismo en el hospital, el servicio de dermatología tiene más concurrentes que trabajan gratis ad honorem, sin garantía, sin ART, nada, más concurrentes que residentes. Y los residentes y concurrentes suman más que la planta permanente. Claro. Entonces, ¿cómo nos quedamos pensando? ¿Cómo son las condiciones de formación? ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo son las condiciones del servicio?
para dar salida real a la problemática de la población respecto a esta especialidad. Y así pasa en todas las especialidades, en todos los servicios, los departamentos. En cada rincón del hospital, como decía mi compa, vas a encontrar un residente con la camiseta de la salud pública defendiendo el acceso, defendiendo, buscando la forma de darle la medicación. Es todo muy a pulmón, con un sueldo muy bajo. Por eso nosotros también, como dice mi compañera, de manera muy violenta los ataca a los residentes y maniobran con su salario en las negociaciones. A nosotros, a pesar de que nos hayan dado el reglamento nuevo, fue fruto de la lucha. Y nos ningunean, nos infantilizan. Raúl, a veces nos reciben y nos dan respuestas incompletas. Perdón, ¿me hablaste? No, sí, te quería consultar porque justamente creo que ha habido una movilización hace un tiempo de los trabajadores de la salud en la provincia, supongo que reclamando por alguna de estas cosas que vos estás comentando, ¿verdad? Sí. Bueno, la Comisión Provincial de Residentes es como una comisión de residentes y concurrentes, tenemos reivindicaciones propias, pero entendemos que somos parte de un equipo de salud y por eso yo por lo menos y entre varios compañeros y compañeras estamos buscando la forma siempre desde la CICOP y desde la CPR para trabajar en conjunto, por una cuestión muy clara, porque nosotros queremos que nuestra lucha triunfe, que el salario aumente, que las condiciones mejoren, que haya inserción laboral. Y entendemos que para que eso se logre, tiene que haber cierto impacto en las calles, tiene que haber presión callejera, tiene que haber medidas de lucha gremiales, conjunto con la Comisión Provincial de Residentes. Entonces, siempre desde el gremio, yo soy dirigente provincial del gremio, de la comisión directiva de mi seccional que está en San Martín, de Municipal de San Martín, y siempre buscamos la forma desde el gremio respaldar las medidas de los residentes, de hacer una lucha en conjunto, porque entendemos que es la forma que si nosotros hacemos la pelea de conjunto con el equipo de salud, es como nosotros podemos avanzar en derechos y triunfar en nuestros reclamos, respetando la diversidad que existe en organizaciones. Todas las organizaciones son distintas y tenemos que poder trabajar en conjunto para dar una pelea de conjunto. No está fácil. El gobierno está muy ajustado de plata porque prefiere enviar plata al banco, o sea, al FMI, a cumplir con las normas. O sea, hubo un ajuste en salud y acá lo estamos viendo de forma clara, en cuerpo. ¿Entendés? Raúl y Karina, les hago una pregunta a ambos. ¿Hay algún nivel de articulación entre las organizaciones de residentes y concurrentes de la provincia y de la Cava? Si querés, Karina, arrancar. Sí, claro. O sea, en todos estos procesos de lucha nosotros mantenemos comunicación. O sea, si bien hay veces que estratégicamente vamos contra distintos, porque nuestro jefe, digamos, es otra persona, entonces ahí no confluimos, pero por supuesto que es algo articulado, todas las medidas nos ayudamos a difundirlas. Tenemos de hecho también una asamblea que está resurgiendo después de la gran lucha de 2019 que llevamos adelante. Había aparecido una asamblea de conjunto, digamos, pero bueno, es muy importante esto que menciona Raúl, que es un intento también, si bien nosotros como residentes y concurrentes abrazamos todas las luchas que se den en la salud y queremos articular con los trabajadores de planta, con los trabajadores incluso también de otras provincias que se han contactado con nosotros producto de todo esto que está pasando en Buenos Aires y en Capital, que bueno, está conmocionado el país porque realmente atravesamos una pandemia, se vio en todos lados lo que significaba tener un sistema de salud pública presente, digamos, porque todos todos vieron lo esencial que es nuestro trabajo realmente. Entonces, bueno, después de eso queremos que se nos recompense como corresponde. Estamos pidiendo lo que debería ganar cualquier trabajador. Entonces, bueno, entendemos que articularlo de esta manera en del conjunto de la salud, digamos, es muy importante. Yo estaba escuchando, Raúl, lo que vos comentabas acerca de las tensiones con los jefes de servicios que no han apoyado y que se oponen al nuevo reglamento, y me daba la sensación, ahora después lo consultamos con Karina, que en realidad dentro de los planteles profesionales, en los hospitales públicos,
se ha producido o se está produciendo o se viene produciendo desde hace rato una tensión entre los residentes y los concurrentes y por lo menos los jefes de servicio. Esa tensión se traduce también a cierta tensión entre residentes, concurrentes y médicos de planta, y si es así, bueno, ¿cómo se va gestionando todo esto para que no debilite el planteo de reivindicaciones? Sí, Raúl. Y mira, yo creo que hay que tener paciencia y dar la charla de manera continuada, o sea, no abandonarlo, porque yo creo que tenemos la ventaja de que tanto residentes y concurrentes, algunos, estamos intentando de que se trabaje de conjunto con el resto de la planta, porque nuestras condiciones de trabajo, una es fruto de la otra, y las dos están precarizadas. O sea, los residentes tapan bache porque la planta es insuficiente. Cuando la planta entiende eso, va a decir, por supuesto, claro. Por eso tiene que hacer 3 guardias a la semana, por eso tiene que venir a las 6 de la mañana, por eso no te puedes dormir después de una guardia, o sea, te explotan a un nivel de peligroso. Hace poco, relativamente poco, se cumplieron 3 años del fallecimiento de un concurrente en la provincia de Buenos Aires en un contexto de una posguardia. Cruzó unas vías de tren y lo atropelló el tren. ¿Vos te imaginás qué condiciones tiene que estar esta mente para que vos cruces la vía del tren y que veas un tren enfrente y no puedas? ¿Me explico? Sí, o sea, es muy difícil de explicar cómo es la sensación de una posguardia si vos no lo viviste. Una sensación de anestesia, de poco reflejo, de estrés, es muy dañino para el cuerpo. Esas condiciones de trabajo están exacerbadas por las condiciones precarias que tiene el resto de la planta, que de por sí son precarias. Así. Bueno, te consulto, Karina, en relación a esto que yo le preguntaba a Raúl recién acerca de si en Capital también, en Cava también, se producen estas tensiones entre residentes y concurrentes con los médicos de planta o con los jefes de servicio. Bueno, fue un poco desigual en nuestro caso. O sea, nosotros en todo el reclamo tuvimos muchísimo apoyo por parte de los trabajadores de planta en su conjunto. Por supuesto, también tuvimos presiones, en principio, por parte del Ministerio y por parte de las direcciones de capacitación de los hospitales, que bueno, hubo amenazas de descuentos, de sanciones, de echarnos, de que no nos íbamos a poder tomar vacaciones, etcétera. Y bueno, de algunos jefes de servicios, por supuesto, pero eran más casos aislados, porque la realidad es que se comprendió desde siempre y creo que en eso también es un acierto de cómo se manejó desde Asamblea Cava, fue siempre un planteo de conjunto y de proponerle a la planta que siempre se sumara con nosotros a nuestros reclamos y a nuestras movilizaciones, y de incluso exigirle al gremio, o sea, los gremios que en el caso de provincias son médicos municipales y Federación de Profesionales son los más grandes, digamos, que abarcan a los profesionales médicos y no médicos, exigiéndoles que cumplan el rol que básicamente debería cumplir un sindicato, que es defender los intereses de sus trabajadores, y que bueno, han hecho un papel lamentable, totalmente alineados con el gobierno. Entonces, yo creo que se vio como mucha unidad en ese sentido y que fue en gran parte gracias a eso que bueno, que nosotros nos fuimos con un triunfo de esta lucha y que esta lucha continúa, y que incluso gracias a haber estado 9 semanas en la calle y 21 días de paro indeterminado, los médicos de planta y los distintos trabajadores de planta, es decir, el escalafón en su conjunto, ganó también un aumento. Entonces esto es muy importante para nosotros. Incluso el hospital de clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y los hospitales militares, también ganaron un aumento gracias a esto. Entonces, para mí no es un dato menor y me parece que hay que explicar esto y que tiene que ser algo de conjunto, porque es tal cual lo que decía Raúl, la precarización dentro de los hospitales es total. O sea, un médico de planta hace poquito, con quizás 20 años de experiencia, estaba ganando 140.000 pesos, es decir, claro. Casi en la línea de la pobreza. Entonces es algo que es ridículo y que bueno, que hay que resolver en su conjunto, no es solamente por el tema de residentes y concurrentes. Bien. Digamos, yo sé que tenés que irte, Karina, creo que tenés que entrar en guardia ahora. Te quería simplemente, digamos, proponer si hay algo que quieras decir que no te pregunté antes de que te despidamos.
Bueno, que este lunes estamos esperando que el gobierno de la ciudad nos confirme una reunión para seguir discutiendo sobre los concurrentes, que bueno, que no hay por el momento voluntad por parte del gobierno de Larreta y de Quirós de pagarle por el trabajo que hacen. Y que bueno, nada, nosotros vamos a seguir luchando. Es impensable realmente que la gente siga trabajando gratis. Creo que no ocurre en ninguna otra profesión, y es impensable que en la salud sí se siga haciendo. Hay, como decía Raúl, hay servicios enteros que son, y incluso hospitales que se sostienen gracias a concurrentes. Me detengo en el Ameguino, en el Santa Lucía, por ejemplo, que en donde oftalmólogos concurrentes operan sin ART. Es decir, la situación es catastrófica, y bueno, vamos a seguir luchando, así como luchamos por la recomposición salarial, para que les paguen y tengan ART. Bueno, macanudo. Bueno, Karina, te liberamos. Les agradezco mucho el espacio. No, por favor, muchas gracias por estar presente, y que andes muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, Raúl, continuamos un ratito con vos, si vos podés. Sí, por supuesto. Gracias por el espacio, sobre todo. Sí, mira, tenemos el compromiso del gobierno de que va a reabrir la paritaria ahora en diciembre, y nuestro desafío es hacer una recomposición salarial de bolsillo y de poder adquisitivo que supere la canasta básica para todo el equipo de salud, como base, ¿no? Porque la canasta básica que dice el ATINDEC, que es una cosa muy básica, pero necesitamos que el gobierno realmente escuche el reclamo de todo el equipo de salud, los concurrentes y los residentes, y enfermería, que está pidiendo su reconocimiento profesional y el pase de ley para que cobre como profesional como corresponda. Y eso se da en el marco de una paritaria de la salud, con representación real de todos los sectores. Eso es muy importante. La CICOP, en ese sentido, siempre viene con su método muy democrático de consultar a las bases antes de aceptar o rechazar la propuesta del gobierno, y lo consulta, pero necesitamos que la paritaria sea realmente una mesa de trabajo donde se charlen las cuestiones salariales y también las extrasalariales, porque digo esto porque la vez pasada, hace un par de meses que tenía el compromiso de abrir la paritaria, aplicaron la cláusula de revisión, subieron el salario por decreto y no permitieron el diálogo y la conversación con los representantes gremiales. Y a nosotros entendemos que eso es parte de un reconocimiento, porque nos dan el aumento de salario, y por supuesto ningún trabajador está en condiciones de decir no me sirve, porque te ofrecen 10.000 pesos de aumento y es insuficiente, pero da cierto alivio porque son 10.000 pesos y a nadie le sobra. Pero el método de hacerlo de forma sin haberlo consultado y no abriendo el diálogo, nosotros la cuestionamos. Por lo tanto, necesitamos que se reabra la paritaria para una recomposición salarial este mes. Y por eso estamos en plan de lucha, tanto la CICOP como la CPR y los organismos de la provincia. La paritaria que piden que se reabra corresponde al periodo 2021-2022, ¿y estuvieron vigentes las paritarias de 2019 o 2020, o ahí también estaban suspendidas? Perdón, no te escuché bien la pregunta. No, te preguntaba, la paritaria que ustedes están pidiendo que se reabra, digamos, corresponde al 2021 o 2022. ¿En 2019 y 2020 funcionaron las paritarias o estuvieron suspendidas o salteadas? No funcionaron las paritarias, sí, funcionaron. Sí, durante el 2020, durante el 2021, o sea, durante el periodo crítico de la pandemia, la CICOP y muchos sectores de lucha del área metropolitana, la capital también, la Asociación Digital de Enfermería, la Gil del Moyano, musicoterapeutas, etcétera, varios, la CICOP a la cabeza, estuvimos dando pelea a pesar de las restricciones de circulación que imponía el gobierno, porque era importantísimo recomponer el salario y reconocer el trabajo que hacemos en pandemia. Este año también tuvimos paritaria, y tuvimos varias discusiones paritarias, algunas por decreto, otras sí dialogadas. Y nada, este año logramos 94.4% a partir del último aumento, pero la inflación ya nos está diciendo que esto es claramente insuficiente porque tenemos un salario atrasado desde hace muchos años.
de la época Perdóname. del macrismo y de la época de Scioli y de la época de Felipe Solá. Venimos arrastrando gobierno tras gobierno, no importa el tinte político, un ajuste en el presupuesto de salud que impacta directamente en nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones salariales. Así que urge la recomposición salarial y apuntamos a la canasta básica como básico, y después seguir pensando y reclamando nuestras condiciones. Te hago una consulta, Raúl. Con el 94% de ajuste de reajuste que vos contás que consiguieron, el residente, el R1, el residente primer año, llega a 140.000 pesos. Exactamente. El residente primer año está ahora a 141.000 pesos, habiendo aplicado 94% de aumento. Claro. Más que justificado. O sea, la inflación es tan galopante que uno no sabe lo que es un buen salario tampoco. Por eso nos apoyamos en los números que nos dice APINDEX, dice cuánto es la canasta básica, cuál es el valor de indigencia, etcétera. Tenemos sueldos bajos, tenemos sueldos muy bajos. Sí. ¿Cómo se lleva la relación con el gobierno de la provincia en relación con estas luchas que ustedes llevan? Digo, porque uno supone teóricamente que el gobierno de la provincia, a diferencia del de Capital, debería ser más permeable a los reclamos salariales. Pareciera que no es tan así, ¿verdad? No es tan así. No es tan así. Es cierto que nos reciben con un poco más de facilidad, pero tampoco es algo sencillo. Hay mucha insistencia formal, gremial, mucha insistencia de forma incansable, de pedir cartas, de enviar documentos, de hacer solicitudes, de trabajar con la red y de las medidas gremiales de acción directa en la calle, que son las que nosotros siempre apostamos, que siempre que haya condiciones de salir masivamente y hacer acciones callejeras, es la forma que nosotros abrimos la paritaria. Te doy un ejemplo claro. La semana pasada hubo un corte en el acceso junto con el Hospital Posadas. El Hospital Posadas es un hospital nacional. Sí. Y a partir de ese corte se volvió a discutir la paritaria propia de Posadas. Entonces, las movilizaciones y las medidas de lucha, de acción directa en la calle, de corte de ruta, de movilización, de paro real de actividades, jornadas regionales como la que se hizo hoy, son muy fundamentales, porque es la manera que nosotros tenemos como clase trabajadora de ejercer presión a los gobiernos, y eso es algo que yo reivindico mucho del gremio, de la CICOP, que tiene como principio básico autonomía de cualquier tipo de gobierno. Claro. No hay forma de casarme con ningún gobierno, porque también entendemos que cualquier gobierno en el marco de este sistema desequilibra la balanza de la distribución de riquezas para un lado, que favorece a una minoría enriquecida y privilegiada, y como vemos los presupuestos de salud que están siempre en bajo, este último 22-23 hubo un recorte de cerca del 10 al 15%. O sea, desequilibrio, en lugar de darnos a nosotros el aumento, reconocimiento salarial, inserción de trabajo, o sea, garantías reales para mejorar directamente nuestra condición de trabajo, sea infraestructura salarial, horario, etcétera, destinan plata a fondos monetarios internacional, al Banco de París, a pagar una deuda que desde el mismo gobierno oficialista de la provincia salieron a denunciar, que era fraudulenta, que se le habían jugado sus amigos de Macri. Sin embargo, no se quieren ni siquiera investigar. Sería un paso básico para investigar si la deuda de verdad es legítima, si hay que pagarla. Nosotros decimos desde la CICOP no al pacto con el FMI, no al pago de la deuda. Sí, plata para la salud, basta de ajuste en salud, basta de ajuste en educación, basta de ajuste en discapacidad. Lo que está pasando es la agenda de la derecha, porque también hay que decirlo. El gobierno se vive diciendo que apoyemos el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, ¿viste? El frente de todos. Vive diciendo que hay que reforzar este proyecto porque se viene la derecha, y nosotros estamos viendo todas las medidas que la derecha tomaría, que lo están tomando ahora con Sergio Massa, las medidas represivas tanto en la provincia, en la mano de Berni, el ajuste en salud en la mano de Mario Rovere, que está en el área de capacitación de la Escuela de Gobierno en Salud, pero es raro, como de Kreplak, de Daniel Duchamp, que hoy es diputado. Son todos responsables. El trato y la relación que ustedes tienen con esta gestión, digamos, por lo que vos decís, pareciera no tener muchas diferencias con el trato que tuvieron con la gestión anterior. ¿Es así?
Sí, tenemos un mejor canal de diálogo, sin embargo, no hay mucha diferencia en los aumentos salariales y condiciones. Se intensificó la lucha de un gobierno para el otro. O sea, el último día de María Eugenia Vidal, nosotros movilizamos 2.000 residentes en la provincia de Buenos Aires exigiendo que se firme el reglamento que habíamos acordado allá, que ella no quiso firmar ni no quiso recibir. Habían pasado 2 semanas que había asumido el nuevo gobierno en el 2019, me parece que era diciembre mismo. Lo asumieron el 10 de diciembre, nosotros, antes de final de año, en 2019, ya estábamos movilizando, exigiendo una audiencia con los funcionarios que recién habían arrancado su gestión. Lo recibieron. Sí, recibir nos reciben. Cuando hay presión y cuando le tocamos la puerta, nos reciben. A veces no. Hoy tocamos la puerta de Gobernación, no nos recibió nadie. Y a veces nos reciben y dicen, bueno, está bien, pasame la lista de reclamos. Ellos dan respuesta a algunos, respuestas, algunas son parciales, otras son completas, pero sin reclamos, sin lucha, sin movilización callejera, no hay nada. No parte de la voluntad de ellos. No. En ese sentido, el ajuste, no hay grieta. El ajuste fue aprobado por la derecha, por este gobierno que se dice progre y popular, por todos ellos, por los Milei. Bueno, muy bien. Bueno, Raúl, te agradezco mucho también a vos el tiempo que nos dedicaste, estuvo bueno, el intercambio que se produjo también con Karina. Así que bueno, gracias nuevamente por habernos dedicado este tiempo para tener esta charla. Gracias a ustedes, para mí un placer, estoy a disposición. Muy bien, buenas noches, gracias. Estás escuchando Desmalezando. Gustavo Pacman, Liliana Martínez.